Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial y a través de las redes sociales de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor Ricardo Ortega. Muchísimas gracias por recibirnos al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Muchas gracias. El día de hoy vamos a llevar a cabo, aquí en esta universidad, un panel. Se denomina el impacto de la corrupción en los derechos humanos. La idea es que podamos tener la participación de ponentes especializados, como aquí ustedes bien lo están viendo. Daré una breve semblanza de cada una de ellas, de cada uno de ellos, y posteriormente ellos tendrán una disertación entre 10 y 15 minutos para posteriormente iniciar con una pequeña ronda de preguntas y respuestas de las inquietudes que todas y todos ustedes tengan. Antes que nada, un pequeño mensaje de bienvenida a cargo de el doctor Edgar Eduardo Telles Padrón, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Edwin Ramírez. Es un placer para nosotros, el Comité de Participación Ciudadana, estar en esta acción junto con la Universidad Iberoamericana, sobre todo por el interés que tiene la universidad sobre la problemática del combate a la corrupción. Es muy importante también para nosotros contar con un gran aliado estratégico que hemos tenido, que es la comisión, que es el INFO, el Instituto de Transparencia, con su presidente, que hemos hecho muy buena mancuerda, y la verdad les agradecemos estar aquí, sobre todo porque se demuestra el gran interés que se tiene en el combate a la corrupción y la transparencia. También quiero agradecer sobre todo a nuestro anfitrión, el doctor Ricardo Ortega, que está con nosotros, y qué más, sobre todo a una de las personas que sin esto no será posible, que es la maestra Tania Garballido, que fue una de las integrantes de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que haya muchas dudas y que nos pregunten cualquier cosa sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telles. Querido Ricardo, por favor, un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Edwin. Muy buenas tardes a todas y a todos. Básicamente, para no robar demasiado tiempo de la conferencia, que es justamente lo que nos interesa de sobremanera esta tarde, agradecer profundamente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México por la confianza en la Universidad Iberoamericana. Nos parece fundamental apoyar los procesos en donde los diferentes órganos que se han creado para generar contrapesos democráticos tengan una plena vigencia, y desde luego que este compromiso de acompañamiento es uno de los valores que fundamentalmente nos interesa impulsar desde el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Entonces, agradecer profundamente la confianza. Edgar, Tania, Edwin, muchísimas gracias. Y desde luego, y como no podía ser de otra manera, agradecer también a nuestro querido colega, con quien ya hemos tenido diferentes espacios de alianza, Rodrigo Guerrero, quien es el presidente del InfoDF, como ya lo ha dicho el propio Edgar. Y pues agradecer, Rodrigo, nuevamente tu presencia acá. El InfoDF ha sido un aliado muy importante para el Departamento de Derecho, y queremos seguir construyendo una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales de manera conjunta con los actores estratégicos que tiene la sociedad y el Estado. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Agradecer a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, profesoras, profesores, veo algunos queridos colegas en el público, a quienes les agradezco mucho su presencia esta tarde, y desde luego a nuestras y nuestros estudiantes, porque pensamos que este tipo de espacios pueden ser importantes para fortalecer discusiones y debates que luego podamos llevar a las aulas. Así que bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, y sin más, pues le dejo la palabra a Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. Vamos a tener la primera intervención. Será de la maestra Tania Leticia Carbellido Vázquez. Ella es integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Me permitiré dar una breve reseña curricular y después el uso de la palabra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificada como consultora y entrenadora de coaching empresarial ejecutivo por el Council and Executive Coaching Academy.
con sede en San Francisco, California, y como entrenadora ontológica por la Asociación Latinoamericana de Coaching Ontológico. Es directora general de la Asociación Civil Manos al Futuro de los Oficios, organismo especializado en la capacitación y certificación de los diversos oficios de la construcción, operación y servicios, que cuenta con el reconocimiento oficial como entidad de certificación de competencias laborales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la Secretaría del Trabajo. Desde hace más de 10 años se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público a nivel municipal, estatal y federal, destacando su trayectoria profesional, el haberse desempeñado como secretaria técnica regional de las Mesas de Construcción de la Paz y Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, directora jurídica en la 6ª Legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, coordinadora del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Ciudad de México y asesora de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se desempeñó también como consultora de ONU, y en los últimos años ha desarrollado un modelo formativo integral dirigido a los trabajadores de todos los oficios y en todos los niveles. Querida Tania, muchísimas gracias por participar en esta mesa. Adelante. Hola. Bueno, antes que nada, muy agradecida por la invitación de nuestra casa anfitriona, la Universidad Iberoamericana, al comisionado presidente del INFO, un saludo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y bueno, a mi compañero Edwin, con quien también tuve la oportunidad de coincidir en el primer proceso, porque bueno, ahorita justo vamos a platicar un poquito de eso, fueron 2, pues selección para los que finalmente son los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Yo quiero compartirles mi experiencia y mi visión, más allá de una postura formal, ¿no? ¿Qué nos dicen los organismos internacionales o qué se está haciendo en materia normativa para combatir la corrupción? Desde mi visión en lo que yo llamo pues como las 4 patas de una mesa, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector social y bueno, de repente también el sector del desempleo, que es la 4ª mesa, y donde sin duda también el tema de la corrupción juega un papel importante. Cuando organizamos estas mesas hace algunos meses, a mí me sonaba y sinceramente me sigue sonando un poco, pues no sé, rimbombante el impacto de la corrupción en los derechos humanos, ¿no? O sea, de repente creo que son 2 ideas que parecen complejas de ligar, aunque pues basta asomarse o transitar un pedazo de la ciudad para poderlo sentir. Sin embargo, quitémonos un poquito como la cachucha de estudiantes de derecho, entiendo, o profesionistas del derecho, y pongámonos en el oficinista, en el ciudadano de pie, que no tiene tan claro cuáles son sus derechos humanos y sin embargo siente y resiente la corrupción pues en todo su esplendor día a día, ¿no? Y desde ese lugar, estas mesas, cuando empezamos también a planearlas, hablábamos de que trascendieran las salas solamente de audiencias de estudiantes o de profesionistas del derecho y pudiésemos llevarlo a otras disciplinas, a los arquitectos, a los ingenieros, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los ciudadanos que pagan impuestos y a los que no. Y desde todo este universo que tenemos, poder realmente sensibilizar y visibilizar cuál es el impacto de este fenómeno, pues que según cifras oficiales, de las que ahorita seguramente vamos a platicar un poquito después, pues no solamente no han mejorado, se han incrementado en varios de los indicadores que regularmente se miden. Hace, pues ya son casi 3 años, en el año 2019, se inició justamente desde el Congreso de la Ciudad de México la convocatoria para integrar primero a la comisión que seríamos los responsables posteriormente, después de un proceso que fue
pues que fue modificado y posteriormente reiniciado para integrar al que al día de hoy es el primer comité anticorrupción de la Ciudad de México. Y cuando un grupo de profesionistas que veníamos tanto de la academia como de la sociedad civil, nos sentamos en un primer momento a delinear y a definir las bases de la convocatoria y del perfil que tendrían estas personas que serían los responsables de coadyuvar con las instituciones para generar los mecanismos de medición y posteriormente pues de cómo le iban a hacer para bajar estos índices, pues fue un proceso muy interesante, sinceramente no tan nutrido, ¿no? O sea, se esperaría que ante un fenómeno que tiene un impacto tan grave en todos los estratos sociales, pues habría mucha convocatoria. La verdad es que fueron realmente pocas, muy pocas las personas que nos inscribimos primero al proceso de la comisión de selección y posteriormente al comité. ¿De qué nos habla este fenómeno? Pues que también hay una apatía, ¿no? Procesos que son poco nutridos porque quizá no se visibiliza, quizá no se le da la suficiente promoción, pero también pues hay que ser honestos, pues no hay el suficiente interés ni la confianza de los ciudadanos en aproximarse a estos procesos, pues que finalmente son abiertos para todos, ¿no? O sea, primero, pues no, yo creo que desde la academia, y es algo que quizá recae en nosotros como docentes promover, pues sí habría que tener mecanismos de cómo empezar a involucrar desde las aulas a los ciudadanos, a los futuros funcionarios públicos, empresarios, empleadores en estos procesos. ¿Por qué? Pues porque exigimos esta transparencia, esta rendición, esta disminución de los fenómenos de la corrupción en lo público, ¿no? Quienes no hemos padecido, pues que para ir a realizar un trámite, en algunos sectores, por ejemplo, en los que yo me desenvuelvo cotidianamente en mi quehacer profesional, que es la construcción, pues se habla de que los diezmos o los moches, pues ahora son impagables, ¿no? Pero literal dicen, no, es que es una locura. Antes, pues creo que quien calculaba los montos de la corrupción, pues tenía un poquito más de idea de cómo se desenvuelve el sector, es decir, pues de cuánto puede haber de ganancia de la obra y de ahí pues como que se calculaba el diezmo. Ahora de repente pues ya te piden cantidades estratosféricas desde que, pues casi desde que tienes acceso al primer permiso. Entonces, en este sector, bueno, es muy notorio, pero ¿en cuántos otros como ciudadano de a pie no les ha tocado que pues resulta que hay que ir a hacer algún trámite en una dependencia de gobierno y el que está detrás de la ventanilla, pues o no fue, o tiene una plaza de aviador, o se va a comer 3 horas, ¿no? Y en todos estos fenómenos casi imperceptibles, por hablar de lo público, en lo privado, bueno, llegas a cualquier sucursal bancaria y donde tendrían que funcionar 4 ventanillas, de repente hay una fila que podría ser de 15 minutos y sube a 60. En lo social, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿qué les hablo? Y bueno, no es como tal uno, son varios fenómenos que justamente al día de hoy impactan terriblemente al sector social. ¿Por qué? Porque de repente hoy parece que la idea es toda la sociedad civil y las asociaciones civiles son intermediarios corruptos, ¿no? Eso es como lo que se vende al día de hoy. Y pues habla finalmente de una trama de procesos en donde si bien muchas organizaciones de la sociedad civil se han beneficiado injustificadamente de diferentes financiamientos o fondos federales, pues también hay una sociedad civil que trabaja, que genera resultados y que al día de hoy sufre esos estragos de la corrupción en otro momento
y que pues hoy no discrimina el fenómeno, simple y sencillamente los apoyos han sido diezmados para todos. Entonces, desde esta comisión y posteriormente en este comité que el día de hoy representa dignamente el maestro Edgar, pues justamente no quiero meterme más allá de su tema, pero lo que se busca y lo que desde el momento se planteó en la legislación fue cómo empezar a tejer fino con las instancias de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues recaen los mecanismos de transparencia, de acceso a la información, de auditoría de los procesos administrativos y económicos de la ciudad, a efecto de que perfiles eminentemente ciudadanos, sí, pero también con alguna especialización académica y o de experiencia en el sector público y en el sector sobre todo social o de la sociedad civil organizada, pudiesen estar involucrándose cotidianamente en esta quehacer con el fin de mejorar procesos. Ya ahorita el maestro Edgar pues nos hablará de qué tan exitosa o no ha sido esta primera etapa de la labor. Lo que sí les puedo decir es que ha sido ardua, ¿no? Yo he visto que mis compañeros, bueno, de repente sin recursos, porque esa es otra, ¿no? Hasta en eso ha habido procesos pues no tan aseados, sin recursos que se habían prometido en tiempo y forma para esto, pues literal, por amor al arte y por una responsabilidad que asumieron y que se han comprometido y han sido fieles a ese compromiso, pues lo han sacado adelante. Al día de hoy, pues también por esta iniciativa, pues los hemos acompañado con el fin de visibilizar y de empezar a generar un impacto distinto en la ciudadanía, que era el propósito inicial, siempre con la compañía del InfoDF, quien, pues el agradecimiento desde la comisión y estoy segura que también desde el comité. Y bueno, pues el día de hoy recurriendo a las instituciones académicas para que se empiece a visibilizar, a promocionar, a hablar, a discutir, a debatir y bueno, pues me espero a la ronda de preguntas para no abusar del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Tania. A continuación, en el uso de la palabra, presentará el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También daré una reseña curricular breve. Él es candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos en la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, así como un curso de Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. Asimismo, ha sido alumno de diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales a nivel nacional. En el ámbito docente se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras Poder Judicial, Estructura Política del Estado Mexicano, Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derechos Humanos, y también es docente de la Maestría Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Fue acreedor de la Medalla al Mérito Docente 2019, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. A partir del 15 de diciembre de 2021 fue electo comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Rodrigo, muchísimas gracias por estar en esta mesa, un aliado permanente. Muchísimas gracias del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos has brindado. Al Adelante. contrario, mi querido Edwin, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias, Edgar Telles, quien es presidente del CPC, por haberme invitado en este foro tan interesante. También muchas gracias, Tania, y felicidades porque presentaste puntualmente alguna información que resulta de interés. Y al doctor Ricardo Ortega, que lo conozco desde que era estudiante en la Facultad de Derecho y hoy lo veo como director. Tiene un director de lujo y además veo que profesoras de lujo como Fer Cobo. Y bueno,
los profes que alcanzo a ver y que distingo y que seguramente le están imprimiendo a la Ibero toda esa energía y potencia que tiene, porque seguramente al igual que yo ya extrañaban las clases presenciales. Yo en lugar de hablarles de corrupción, les voy a hablar de los chocolates Toblerón. ¿Alguno de ustedes conoce estos chocolates Toblerón que seguramente tal vez en el aeropuerto o en algún centro comercial los habrán probado? Y déjenme platicarles que uno de los casos de corrupción más conocidos en Suecia que se dio gracias a la compra de unos chocolates Toblerón. Resulta que la vicepresidenta Mónica Sand, de repente un día se le ocurrió ir al aeropuerto, tenía una comisión, y con su tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que utilizan los funcionarios públicos suecos y que es utilizada solamente para gastos de representación, se le ocurrió en el aeropuerto comprar un chocolate Toblerón y un vestido. Entonces, lo que significó ese acto para los suecos fue un acto contundente de corrupción, porque estaba utilizando gastos de representación para un gusto personal, llámese un chocolate Toblerón. En Suecia la hicieron dimitir. Entonces, imagínense cómo alguna cuestión que pudiera parecer común en algún país latinoamericano, en un país como el sueco, ocasionó la destitución de la viceprimera ministra. Y es ahí donde nos damos cuenta por qué estamos ocupando el lugar que estamos ocupando en materia de corrupción. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México está ocupando, bueno, se ubica con 31 puntos y se ubica en el lugar 124 de 180 países. ¿Qué significa? Que estamos más cerca de países como Siria y Somalia, que tienen 13 puntos, o Sudán, que tiene 11 puntos, que de países como lo es Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que tienen 88 puntos posibles. Es decir, México se acerca más a los países más corruptos del mundo que a aquellos países que empiezan a posicionarse en materia de combate a la corrupción. La corrupción está presente en todos los ámbitos. Todos conocemos los casos de corrupción que se dieron en la FIFA o los casos de corrupción que se pudieron estar dando en diferentes, como los Panama Papers, y vamos encontrando cómo no escapa la corrupción de ningún país. Pero ahí es donde podemos vislumbrar qué estamos haciendo los países o qué estamos haciendo los organismos constitucionales autónomos y qué estamos haciendo desde la academia para combatir justamente la corrupción. Y yo les platico un poquito del órgano garante al cual tengo la oportunidad de representar, que es el Info Ciudad de México. Déjenme platicarles que ustedes, a través de Internet, y en este momento lo podrían hacer, podrían presentar una solicitud de acceso a la información para saber cuánto están ganando los servidores públicos, cuántos contratos hay con determinada empresa, cuántos están gastando en determinado ente público en la compra de papeles o de plumas o de cubrebocas. Ustedes podrían presentar solicitudes de acceso a la información y además lo maravilloso del de acceso a la información es que pueden presentarlo sin acreditar interés jurídico o legítimo. Ustedes que son abogados saben que para presentar, llevar a cabo alguna promoción en el ámbito jurisdiccional se necesita acreditar interés jurídico. Pues en materia de acceso a la información es tan bondadosa la materia que podrían presentar una solicitud de acceso a la información con el nombre de Mickey Mouse o con el nombre de Winnie Pooh. Déjenme decirles que nos han llegado de ellas. Y lo más interesante es que además de presentar la solicitud de acceso a la información, pueden presentar el recurso de revisión. Y entonces ustedes podrían preguntarle a un ente público, ¿cuántos cubrebocas están comprando? ¿De qué color son? ¿Y cuánto les están costando? ¿Y qué pasaría si un ente público no les contesta? Pues ustedes pueden presentar un recurso de revisión. ¿O qué pasa si les llegara a contestar parcialmente y les contestara el ente público? Los cubrebocas son de color blanco, pero no les contestan cuántos están comprando, 100 por poner un ejemplo, ni que les están costando 10 o 12 pesos cada uno. Entonces ustedes pueden interponer un recurso de revisión ante los órganos garantes en materia de transparencia. Y ustedes me van a decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para echar chisme nada más? ¿Para enterarme? No, simplemente para darnos cuenta en qué se están gastando nuestros recursos públicos. ¿En qué se están gastando los recursos que representan los viáticos para alguna comisión? Si un servidor público está acudiendo a un restaurante pagando cuentas caras, o si un servidor público está contratando
con alguna empresa en la que se encuentre un familiar cercano o un compadre cercano. Para eso sirven las herramientas, que es el derecho de acceso a la información. Déjenme platicarles cuál es el marco del derecho de acceso a la información. Lo encontramos contemplado en el artículo 6º, apartado A de la Constitución, y se concatena precisamente con el artículo 113 constitucional, en donde se encuentra el famoso sistema local anticorrupción. Y de hecho el Info Ciudad de México tiene o cuenta con una silla en todo este engranaje de combate a la corrupción. Ahora bien, además de contar con un órgano garante en el ámbito local, existe el órgano garante nacional, el famoso denominado INAI. Y ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿para qué multiplico o duplico los entes que existen en materia de transparencia y acceso a la información pública? Porque mientras un ente es el ente nacional, insisto, llámese INAI, y se encarga de resolver recursos de revisión relativos a sujetos obligados, y por sujetos obligados vamos a entender el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero ojo, también los partidos políticos. Entonces, en este momento ustedes podrían ingresar a la página de cualquier partido político y saber cuánto están ganando los presidentes de los partidos políticos, cuál es la estructura orgánica de los partidos políticos o en qué están empleando las prerrogativas que reciben los propios partidos políticos. Y entonces ustedes pueden ingresar a la página, al apartado de transparencia y vislumbrarlo. Pero entonces en el ámbito nacional tenemos al INAI, que justamente se encarga de observar la transparencia de todos estos órganos públicos de orden federal, ejecutivo, legislativo, judicial, pero autónomos y partidos políticos también. Y en el ámbito local existen los órganos de transparencia, en el caso de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Déjenme decirles entonces que ustedes podrían ahorita ingresar, incluso hay una aplicación, la aplicación se llama AppInfo, pueden ingresar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, presentar una solicitud de acceso a la información y enterarse un poquito de en qué se están empleando nuestros recursos. Porque adicionalmente déjenme decirles que se ha comprobado que la corrupción, además de representar de representar económicamente un desgaste para la sociedad mexicana, la corrupción también mata. Y si no me creen, volteen a ver al sismo del 19 de septiembre del año 2017, en donde por actos de corrupción muchas constructoras levantaron más de los pisos permitidos y edificios que se acababan de construir fueron derrumbados o se cayeron como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del año 2017. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que la corrupción tiene un costo económico, pero también un costo social y un costo irreparable como lo es una vida humana. Entonces es algún bosquejo de lo que yo quería platicarles sobre el derecho de acceso a la información y cómo sirve como herramienta justamente para combate a la corrupción. No ocupo más tiempo para también dar tiempo a la interacción y que puedan ustedes preguntar o conocer un poco acerca de lo que estamos haciendo desde los diferentes entes públicos. Muchas gracias a todas y todos y muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad de estar en esta maravillosa universidad. Muchísimas gracias, querido Rodrigo, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. A continuación, voy a dar una breve semblanza de nuestro próximo ponente, Ricardo Ortega Soriano. Él es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Hasta agosto de 2014 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha colaborado como consultor externo de la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y como asesor jurídico en la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC. Actualmente es el director del Departamento del Derecho de la Universidad Iberoamericana. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, le reconoce el nivel 1. Sus líneas de investigación se relacionan con las nuevas formas de enseñanza del derecho, así como la teoría y filosofía de los derechos fundamentales. Querido Ricardo, muchísimas gracias en verdad por ser tan hospitalario, por ser anfitrión en este tipo de mesas. En verdad muy agradecidos por todas las facilidades de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Derecho en lo particular. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, estimado Edwin. Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos.
Decir en primer lugar que pues, las y los agradecidos por tenerles aquí somos, desde luego, quienes integramos el Departamento de Derecho. Y estamos agradecidos por varias razones. La primera es porque me parece que es importante definir con toda claridad la importancia de respaldar el papel y el valor de los órganos constitucionales autónomos en un contexto democrático. Esta es una idea que me parece fundamental en términos de la arquitectura constitucional de un Estado de Derecho. Entonces, por esa razón, pues les agradecemos mucho que estén acá con la representación de este entramado tan importante y amplio que se ha establecido en materia anticorrupción, no solamente a nivel federal, sino particularmente en la Ciudad de México. Ahora bien, dicho lo anterior, quisiera yo reflexionar sobre dos temas y quisiera ser muy puntual en mis observaciones. En primer lugar, un poco cuando me propusieron las y los colegas la oportunidad de analizar el impacto de la corrupción en los derechos humanos, una de las primeras cuestiones que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué relación hay entre corrupción y derechos humanos? Creo que tanto Tania como el propio Rodrigo ya nos han puesto sobre la mesa algunas de estas posibles vinculaciones. Yo quisiera abordarlo desde esta perspectiva y diciendo o señalando un par de ideas que me parecen centrales. La primera es que, uno, quisiera insistir en que la corrupción no puede ni debe verse como un hecho aislado, sino como un problema estructural. Esto es un tema de visión, este es un tema de aproximación a las lógicas que hay detrás de la corrupción. En otras palabras, si el Estado solo destina, por ejemplo, su actividad para incrementar los delitos o las penas contra quienes cometen actos de corrupción, pues, si bien es una tarea importante del Estado, parece que esto alimenta simplemente la idea de que combatir la corrupción implica básicamente combatir a las personas que cometen actos de corrupción. Y creo que esta es una visión, si me permiten la expresión, sumamente limitada. Frente a este discurso que simplifica la idea de la corrupción, creo yo que hay una visión mucho más amplia que nos permitiría entender que la corrupción es un problema estructural en el que es importante desmantelar los incentivos institucionales que alimentan, permiten y que reproducen las condiciones donde la corrupción es posible. Es decir, entender que la corrupción es un problema estructural. No es un asunto de personas aisladas y, por lo tanto, es importante pensar que su combate requiere de acciones también desde una lógica de Estado. Durante mucho tiempo me parece que ha habido quienes han sugerido que la corrupción es un asunto que solo debería abordarse, por ejemplo, en las asignaturas de ética de las universidades. Considero que este enfoque igualmente es limitado, porque me parece que analizar los fenómenos de corrupción nos llevaría a pensar y a reflexionar en una multiplicidad de razones que permiten, ¿no?, que la reproducción tenga lugar. Por ejemplo, entender cómo funciona la corrupción, cómo investigar las condiciones en que la corrupción es posible, qué tipo de cosas alimentan y hacen y permiten que la corrupción sea un factor que se reproduzca constantemente en nuestras sociedades. Y ese tipo de conocimientos, sin duda, exceden por mucho las asignaturas de ética de las universidades. Por supuesto que es importante enseñar en la materia de ética los dilemas que se presentan en contextos de corrupción, pero no es suficiente. Porque detrás de la corrupción hay un problema de disfunción en la operación del aparato estatal. Creo que los casos de mayor relevancia que se han dado en México nos permiten entender perfectamente esta idea. Odebrecht, la Casa Blanca, por citar algunos ejemplos simplemente, ¿no? En Brasil, el caso, la repercusión del caso Odebrecht, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que entonces, si entendemos que la corrupción es un fenómeno estructural, donde convergen una serie de factores y que tiene que enfrentarse como parte de una política de Estado que cree condiciones adecuadas para poder enfrentar la multiplicidad de este tipo de problemas, me parece que se da un primer paso. Ahora bien, ¿qué otra relación tiene la corrupción con el ámbito de los derechos humanos? ¿O qué aspectos nos empiezan a acercar a pensar la corrupción como un asunto de derechos humanos? Recordemos que la corrupción está sumamente emparejada con la idea de la impunidad. Si recordamos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos casos, por ejemplo, algunos casos como
los colombianos, masacres de Ituango contra Colombia, masacres de Mapiripán también contra Colombia, Moiguana contra Surinam. En varios casos, la Corte Interamericana ha definido a la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana. Es decir, la impunidad muchas veces está relacionada estrechamente con las condiciones que impiden o que inhiben al Estado a llevar a cabo o adelantar investigaciones respecto a personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Creo que esto es importante en la medida en que nos aproxima a entender que cuando se cometen actos de corrupción es posible trazar ciertos ámbitos de vinculación con los espacios de protección a los derechos humanos. Particularmente en contextos como el mexicano, me parece que nos encontramos frente a graves contextos de impunidad, en donde se han generado enormes vacíos institucionales que han imposibilitado el desarrollo de investigaciones adecuadas y que se traducen en la imposibilidad de identificar y determinar la responsabilidad de los perpetradoras de violaciones a derechos humanos. En países con débiles instituciones de justicia hemos padecido, me parece, una historia constante sobre la manera en que se llevan a cabo investigaciones mal practicadas, que muchas veces nos impiden, por ejemplo, enjuiciar a quienes cometen actos que violan diferentes derechos e incluso que cometen actos de corrupción. La Corte ha sancionado en diversas ocasiones a México, en donde se pueden advertir no solo problemas estructurales en las condiciones en que el Estado investiga, sino que en donde la corrupción es prima hermana de la incompetencia institucional para investigar violaciones a derechos humanos. De tal manera que me parece que es posible trazar un vínculo entre corrupción e impunidad. Y, de alguna manera, la corrupción en México ha permeado de manera transversal muchas de las esferas del poder político. Hemos tenido casos realmente escandalosos en México que develan la existencia de actos de corrupción. Y la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué hacer para enfrentar este fenómeno tan complejo, amplio, que puede generar violaciones a derechos humanos y que genera condiciones de impunidad en el país? ¿Qué tendríamos que hacer? Creo que justamente la respuesta tiene que ver con ¿qué hace el Estado para enfrentar la corrupción? Me parece que tendríamos que dejar de pensar en el Estado elevando penas, incrementando castigos, haciendo prisión preventiva oficiosa al delito de corrupción como un mecanismo para combatir eficazmente este fenómeno. Hace unos días escuchaba una conferencia de Mark Tushnet donde él resaltaba de manera muy importante el papel que tiene lo que él llama los órganos de protección de la democracia. Fíjense qué cosa tan interesante decía Tushnet. Decía, a ver, si tenemos un caso en donde, por ejemplo, ejemplificaba el caso de Brasil, donde se acusa al principal líder del Partido Laborista, ¿no?, el expresidente Lula, de haber cometido actos de corrupción, lo mejor que le podría pasar al Estado es que se impulsara una investigación independiente, imparcial y técnicamente sostenida. Es decir, que pudiera llegar a la conclusión de si se cometió o no cometieron actos de corrupción. ¿Cuál es el problema que sucede en Brasil? Que cuando se nombra al fiscal Moro, que originalmente había sido integrante del Poder Judicial, que abre los casos de corrupción y que eso parecería una buena noticia, que bueno que un juez se decida a abrir, ¿no?, los expedientes vinculados con actos de corrupción, pues eso parecería una buena noticia. El problema es cuando ese juez posteriormente acepta el cargo de fiscal o de ministro de Justicia dentro de Brasil. Y entonces, lo peor que le puede pasar a una sociedad es poner en duda la credibilidad de las instituciones que investigan. Precisamente, siguiendo esta idea de Tushnet, me parece muy importante resaltar el valor que tienen los órganos autónomos. Necesitamos instituciones que no sean creadas ad hoc, que estén libres de tener cuestionamientos en su legitimidad respecto a la forma como investigan. Que no se piense que las investigaciones siguen siendo parte de una revancha política y que se asuma con toda claridad que investigaciones sólidas, técnicamente adecuadas, nos pueden permitir conocer la verdad de los acontecimientos. De ahí que toda la infraestructura que se generó con la reforma en materia del sistema anticorrupción tiene o tenía originalmente ese valor. Generar un grupo de
personas, ciudadanas y ciudadanos, que tuvieran condiciones de imparcialidad, fuera de los contextos y coyunturas de los problemas políticos, que pudieran adelantar investigaciones serias, técnicamente sustentadas y con la credibilidad necesaria para que no se pensara que eran ajustes de cuentas. Creo que ese es el valor de los órganos autónomos. Y creo yo que en este momento vale la pena dar una lucha, una batalla por la permanencia institucional de los organismos autónomos, como dice Tushnet, como instituciones que protegen a la democracia. Yo lo quisiera dejar ahí y simplemente decir que en esa medida hay que apostar, hay que cuidar, hay que buscar cómo fortalecer, porque seguramente tendrán deficiencias, pero creo que la apuesta tiene que ser hacia el fortalecimiento de los órganos de protección de la democracia, como los que llama Tushnet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, en el uso de la voz, intervendrá Edgar Eduardo Telles Padrón. Él se ha desempeñado como director general adjunto de adopción de proyectos de la Procuraduría General de la República, como director ejecutivo de investigaciones jurídicas y asuntos legislativos del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y como asesor de la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, obtuvo el certificado diploma de estudios avanzados en Derechos Humanos por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, máster en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional, maestro en Jurisdicción Penal Internacional y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Este grado lo obtuvo por la calificación sobresaliente cum laude. Ha sido profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana en las carreras de licenciatura en Derecho y en la licenciatura en Derechos Humanos en materias como Derecho Comparado, Derecho Humanitario y en la de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Tiene diversas publicaciones y actualmente funge como presidente del Comité de Participación Ciudadana, también preside el Comité Coordinador, el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, todos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Edgar, un placer el haber compartido este año que está próximo por tu nombramiento, pero de verdad un placer haber compartido este año contigo. Adelante. Muchas gracias, doctor Edwin. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Ricardo Ortega, a la Universidad Iberoamericana, por interesarse en estos temas sobre el combate a la corrupción, sobre la participación de la sociedad civil, interesarse en la problemática que hay en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Asimismo, me es mucho y la verdad me es grato compartir la mesa con Rodrigo. Nos conocemos de hace tiempo luchando en materia de derechos humanos. Hemos combatido algunas cuestiones juntos cuando éramos parte de gobierno, de otras circunstancias, nos hemos conocido. Coincidimos en la universidad, diferentes generaciones, pero coincidimos. También quiero agradecer a la maestra Tania Carballido, que es una de las principales impulsoras, junto con todos los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, que fue, como se verá en unos minutos, segundos, una comisión de selección en la cual está integrada por ciudadanos expertos, tanto de la academia como de la sociedad civil, que han impulsado al Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, quiero agradecer al doctor Edwin Ramírez. Como ustedes saben, la presidencia solamente tiene un año. Mi periodo acaba el 5 de marzo y para mí es un placer haber compartido este año con Edwin, que iniciamos como compañeros y terminamos como amigos, aliados en infinidad de batallas. Habrán notado por algunas cuestiones mediáticas las circunstancias y las declaraciones que en su momento hemos practicado a diferentes entes públicos, a diferentes poderes de la Ciudad de México. Pero como este foro nos vamos a dividir impacto de la corrupción en los derechos humanos y después vamos a abordar las problemáticas para que todas las personas que tengan alguna duda sobre la situación actual del sistema anticorrupción, con todo gusto estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta. Una de las cuestiones que hemos visto en derechos humanos, como se ha establecido, son el famoso derecho llave. ¿Cuál es el famoso derecho llave? Aquella circunstancia que nos da la oportunidad para ejercer otros derechos. ¿Qué es lo que hace la corrupción? La corrupción lo podemos entender como todo lo contrario. Son aquellas actividades que nos imposibilitan aplicar o gozar los derechos humanos. Como se ha establecido, la corrupción cuesta vidas. ¿A qué nos referimos? Yo no puedo ejercer mi derecho a la salud
si en ciertos casos las contrataciones hay corrupción y por eso no hay material médico, por eso no hay cubrebocas, por eso no hay N características. La corrupción va permeando de tal manera en que va afectando el poder gozar de los derechos humanos. De hecho, una de las circunstancias que pues, se podría decir, ¿por qué existimos nosotros? ¿Por qué existe el Comité de Participación Ciudadana? ¿Por qué existe el sistema? Si ya existe la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, si ya existe en la Ciudad de México la Secretaría de la Contraloría, el Instituto de Transparencia, ¿por qué tenemos que tener a la representación de la sociedad civil y si ya también está el Tribunal de Justicia Administrativa? Y esto es simple, me gustaría citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que menciona que lastimosamente la sociedad y en lo general perdió la confianza en el servidor público, en sus representantes, en su gobierno y en sí en la democracia, ya que la corrupción no solo afecta a los derechos de los particulares individualmente, sino que repercute negativamente en toda la sociedad, en la medida en que se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo en el orden democrático y del Estado de Derecho. En este sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su preámbulo que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Por su naturaleza exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados contra el ejercicio. Me gustó citarlo, por eso existimos. Porque la gente ha perdido la confianza en los entes públicos. Una de las grandes cuestiones o innovaciones que tiene el sistema anticorrupción es que el Comité de Participación Ciudadana no está elegido por servidores públicos, no lo selecciona el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso selecciona la comisión de selección que está integrado por personas independientes que vienen de la academia y de la sociedad civil. Ellos son los que eligen al Comité de Participación Ciudadana. Nosotros no nos elige ningún servidor público, no dependemos de ningún poder de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen diferentes entes públicos que se encargan de combatir la corrupción, no es lo mismo que el gobierno indique que no hay corrupción, si hay corrupción o se está combatiendo o no se está combatiendo cuando son ellos mismos los que se autocalifican. ¿Cuál fue la solución? Un comité de participación ciudadana que coordina todos estos entes públicos. Entonces, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que tengo el orgullo de presidir, también es el presidente del comité coordinador donde hay entes públicos, en el cual uno de los asientos es por el maestro Arístides Rodrigo, que ha sido un gran aliado. Otro es de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Auditoría Superior de Justicia, Secretaría de la Contraloría, evalúa la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, como vamos viendo, nosotros somos los que estamos coordinando todas las acciones en materia de corrupción. No obstante, siempre cuando se le da el poder al ciudadano totalmente autónomo e independiente, va a haber ciertas circunstancias. Una de las cuales me gustaría abordar, esperando no causar tanta problemática, ha sido una de las facultades que tenemos nosotros. Y se los voy a comentar. Nosotros tenemos la facultad de mandar una terna para la titular de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México. Mandamos una primera terna y el Congreso la puede rechazar. Mandamos una segunda terna y de esa segunda terna no se puede rechazar, sino se tiene que sacar por insaculación al titular de la Contraloría Interna. En estas circunstancias, al ser un Comité de Participación Ciudadana algo totalmente autónomo, nosotros hemos trabajado y hemos decidido que siempre van a ir las mejores personas respecto a la terna, independientemente de cualquier circunstancia, cualquier afiliación, y nosotros nos hemos preocupado por combatir la corrupción. En estas circunstancias, como pregunta, ¿cuál fue la respuesta que creen que realizó el Congreso de la Ciudad de México cuando mandamos una segunda terna para que se eligiera a la Contraloría Interna? Esta lo mandamos desde noviembre. A fechas de hoy no se ha elegido al titular de la Contraloría Interna. Ignoramos cuál es la situación de por qué no se haya elegido a este titular. Como vemos, nosotros hemos tratado de realizar todas nuestras funciones hasta el máximo de lo posible. También una de las circunstancias que se está realizando es qué tanto es la participación de la sociedad civil en el sistema anticorrupción. Una de las facultades que nosotros tenemos es realizar un registro de todas las organizaciones sociales para que podamos ir juntos en este combate a la corrupción, lo cual se está trabajando. Y otra de las acciones que nos tenemos facultades es que cualquier persona que se
tenga agraviada por un ente público pueda recurrir al Comité de Participación Ciudadana para que nosotros podamos ayudar y dar seguimiento al órgano interno de control respectivo del ente público. Todas estas actividades han sido bastante buenas por parte del Comité de Participación Ciudadana. No obstante, como siempre hemos mencionado, a lo mejor se nos refiere a un rediseño del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. El por qué, dentro del Comité Coordinador hay un asiento ciudadano que es el de su servidor como presidente del Comité Coordinador. No obstante, solamente un voto dentro de 9 que hay posibles. Esto nos da una circunstancia que a lo mejor deben de participar más miembros del Comité de Participación Ciudadana en el Comité Coordinador para que tengamos igual de circunstancias. Nosotros fuimos elegidos a partir del 5 de marzo por la Comisión de Selección y hemos estado tratando de abrir los caminos para todo lo que es transparencia y combate a la corrupción. Hemos tratado de realizar todas nuestras actividades, no obstante hemos encontrado que a veces la normatividad es un poco difícil de complementar, como por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, el presupuesto del Comité de Participación Ciudadana está dividido entre los integrantes del Comité Coordinador. Cualquiera una modificación se preferiría que sea etiquetado directamente al sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Son cuestiones que hemos recibido un poco dificultades por parte para hacer nuestras labores, tanto lo presupuestal como las ciertas acciones que hace el Comité de Participación Ciudadana, el cual presentará su primer informe. Y estamos tratando de realizar una transparencia y combate a la corrupción. No obstante, el cambiar el chip de los entes públicos al decirle y que ellos se acostumbren a que los ciudadanos les hacemos notar sus deficiencias ha sido una batalla constante porque nunca han estado acostumbrados algunos servidores públicos a que la sociedad civil los esté monitoreando y en este caso exigiendo que realicen bien su trabajo. En estas circunstancias es un primer paso el Comité de Participación Ciudadana. Todo es perfectible y estaremos, para no abusar del tiempo, a las preguntas que quieran realizar sobre el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Ustedes, si quieren comentar las virtudes o deficiencias o algún comentario para mejorar el sistema que actualmente tenemos. Y una vez les agradezco, siento mi despedida casi del Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias a todas y todos los presentes en esta aula. También quiero agradecer a las más de 50 personas que están viendo esta transmisión en línea. De verdad, en verdad muy agradecido a todas y a todos ellos. También agradezco mucho, se encuentra aquí presente la maestra Albadelia Gómez, también integrante del Comité de Selección del CPC de la Ciudad de México. Bueno, pues, estimados integrantes de la mesa, pasaríamos a una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Está abierto el foro. Por favor, chicas, chicos, quien quiera ustedes hacer uso de la palabra, adelante, por favor. Estamos muy claros. Muchísimas gracias. Bueno, pues quisiera nuevamente agradecer a todos los participantes y hacer unas breves conclusiones, si me permiten los integrantes de esta mesa, Tania, Ricardo, Edgar, Rodrigo. Respecto de la primera intervención de nuestra compañera Tania, pues se hizo el énfasis de la participación ciudadana y del compromiso ciudadano en este tipo de instancias. Creo que, como bien señalaron los integrantes de este panel, uno de los componentes esenciales en el sistema nacional, en los diversos sistemas locales anticorrupción, es precisamente la participación ciudadana. Destaco de manera fundamental lo dicho por el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, de la importancia de la transparencia, del derecho de acceso a la información para combatir la corrupción. Como bien señaló el maestro Rodrigo, la corrupción, esta que parece imperceptible, que es la de pequeña escala, como él lo pudiera decir, en un chocolate, que quién diría que eso va a afectar a alguien, ¿no? Ese es un acto de corrupción, imagínense lo multiplicado por millares o por millones, a también, como bien señalaron nuestros ponentes, esta corrupción de gran escala,
donde vemos casos de entidades no solo nacionales, sino internacionales, que corrompen y corroen las instituciones en diversos países y en América Latina, pues tenemos ejemplos de sobra lamentablemente, sobre esa temática. Rescato también la brillante disertación del doctor Ricardo Ortega, fundamentalmente del papel de los OCLAS, de los organismos constitucionales autónomos, en un contexto democrático. Precisamente cómo la corrupción es un fenómeno de carácter estructural y no les corresponde a unos actores sí y a otras instituciones sí y a otros no. Creo que es una situación de carácter sistémico que a todos nos corresponde. Creo que puso el dedo en la llaga en que es una política de Estado y que los derechos humanos se vinculan de manera directa en la temática de la corrupción, y creo que un tema fundamental que también Ricardo tocó, el tema de la impunidad. La percepción que existe de impunidad por parte de la ciudadanía es lo que hace que existan dinámicas nocivas y perniciosas precisamente sobre esta temática. Cierro con lo que comenta el doctor Edgar Telles respecto de las características de este modelo del sistema anticorrupción y precisamente de los contrapesos ciudadanos. La transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas son herramientas que cuentan la ciudadanía para poder participar de manera activa. Sin duda que no es cómodo. Eso creo que no queda lugar a dudas. No es cómodo, pero creo que precisamente ese es uno de los rasgos distintivos de los estados constitucionales de derecho, generar contrapesos y que las incomodidades precisamente sean parte de la construcción democrática de los sistemas políticos. Si no disponen más los integrantes de esta mesa, muchísimas gracias nuevamente. Agradezco la anfitrionía, la hospitalidad de la Universidad Iberoamericana. Agradezco a través del doctor Ricardo Ortega. De verdad, muchísimas gracias. Estamos encantados porque nos haya recibido. Muchísimas gracias a nuestro aliado siempre permanente, el maestro Rodrigo Arístides, Guerrero García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia. En verdad, siempre nuestro agradecimiento permanente. Muchísimas gracias, Tania, desde la Comisión de Selección, y a todos los integrantes de la Comisión de Selección un saludo, y muchísimas gracias, Edgar, un papel destacadísimo en este año que hemos tenido la oportunidad de compartir y el privilegio ha sido de nosotros. Gracias a todas y todos los que están aquí presentes, profesoras, profesores, y a todas los que nos ven desde redes sociales. Muchísimas gracias, buenas tardes.